Ya estamos con las primeras pinceladas de los hermanos Karamazov. Estoy haciendo un resumen de los hermanos Karamazov, pero después lo voy a subir más detallado, leyendo, voy a ir leyendo y a medida que vaya leyendo voy a ir subiendo los videos de los hermanos Karamazov, el resumen, pero ahora lo estoy haciendo un resumen más cortito y esta es la segunda parte. Entonces, había un criado que era posible hijo de Fyodor Pavlovich y este era totalmente antipático, era odioso, envidioso, afectaba una falsa ingenuidad y falso idiotismo, se hacía el tonto y era un verdadero demonio. Y una vez estuvieron hablando de que si a un cristiano le pidiesen renunciar a su cristianismo, le obligaran a renunciar a su cristianismo, él, al- él se veía obligado a jurar de la religión cristiana por los musulmanes. Este no iba a ir al infierno y así decía Smerdakov. Y decía que en el momento de, de solo pensar en dejar a Cristo, habría sido eh, excomulgado y que su pecado era más bien venial y, y Grigori y Fyodor Pavlovich le trataban de tirar humillación para que se callara y no lo podían contener. Y esto Fyodor Pavlovich creía que lo estaba haciendo para impresionar a Iván, porque sentía atracción por Iván, por su ateísmo y sus ideas liberales. Ya, entonces se conocen y un día Dmitri va a la casa de Fyodor Pavlovich creyendo que Grushenka había ido porque el viejo tenía un sobre con 3000 rublos que tenía una inscripción que decía para mi pichoncito si decide venir a verme, o sea, Grushenka. Y, y Mitya creía que había venido Grushenka y entró en la casa y pegándole a todo, incluso a Fyodor Pavlovich lo hirió en la cara, le salió sangre y tuvo que quedarse cuidándolo Alyosha y ya después se fue y después Alyosha fue a visitar se pasaba viendo a sus hermanos porque el Estado Sósimo le había encargado atender a los hermanos y estar al lado de ellos para conducirlos al bien. Y, y había dos posibilidades. O Mitya asesinaba a su padre por celo de Grushenka, o Iván se permitía la, la, la se permitía
la idea de desear la muerte de su padre. Y eso se lo dijo a Alyosha en varias oportunidades. La cosa es que llegó el día y Iván se topó con Smerdyakov y tuvieron una conversación extraña de locos, que después Iván tanto se craneaba la muerte de su padre que llegó a enloquecer. Veía visiones, veía al diablo y más adelante se enfermó Iván. Pero ahí estaba totalmente sano y tuvo una extraña conversación con Merdakov, en que Merdakov le decía que a lo mejor le iba a dar un ataque de epilepsia, y Iván le preguntaba cómo iba a saber eso si no se puede saber. Y Merdakov le contestaba que se puede tener el presentimiento de, de tener el ataque epiléptico. Y le dijo que estaba asustado por Dimitri, que lo quería matar, que lo iba a matar si no le estaba diciendo todo lo que pasaba en la casa, si venía Gruchenka, si había algún cambio con el dinero que le tenía presupuestado Fyodor Pavlovich a Gruchenka, y todos los cuentos. Y claro, mediante magia, Smerdyakov le hizo decirle que qué prefería, si matar o no matar. Y Smerdyakov le dijo que fuera Chermachnia, para que estuviera cerca. Y así, si pasaba algo en la casa, lo iban a tener más cerca, en vez de ir a Moscú, porque Fyodor Pavlovich le había rogado que fuera a Chermachnia a ver un asunto de un bosque. Entonces Iván sentía odio hacia Smerdyakov, aunque no lo exteriorizara demasiado. Y ya después que tuvieron esa entrevista, Iván se levantó en la noche y estuvo mirando a su padre sin ser visto, y después se arrepentiría de eso, de estar observando a su padre sin que él lo viera. Se arrepintió. Después, como había prometido, Iván se fue y le dijo a Merdakov: me voy a Chermachnia como querías. Y eso lo interpretó Merdakov como que no me da lo mismo lo que pasa con mi papá. Y le dijo: eso me da lo mismo que lo que pase con mi papá, dijo Iván. Eso interpretó, y en Merdakov le dijo: es un gusto hablar con un hombre inteligente. Y después, en las entrevistas que tuvo Iván, le pedía explicaciones de por qué había dicho eso,
y Merdakov dijo que había sido un reproche y entonces se precipitó la catástrofe, la humillación, bueno, la tristeza de la muerte del padre de Fyodor Pavlovich, del viejo payaso, irresponsable, juerguista, perseguidor de orgía y caliente. Y entonces Dmitri había ido a la casa de Gruchenka y no estaba. Y como le dijo Gruchenka a Fenia, la criada, que no le dijera que estaba en Mokroye, no le dijo, le mintió, le dijo que no estaba en casa y que no podía decirle dónde estaba. Y Mitya entendió que estaba en la casa de su padre. Y Mitya agarró una mano mortero de la casa de Fenia, de Gruchenka, quiero decir, y salió corriendo a la casa de Fyodor Pavlovich. Llegó allá, saltó la valla, miró por la ventana, no estaba Gruchenka, sintió odio, hizo las señales que le había revelado Merdiakov, la hizo en la puerta y su padre fue a abrirle y al no ver nadie se devolvió y dejó la puerta abierta. Eso es lo que dice Grigori. Grigori en la instrucción del juicio dice que la puerta estaba abierta y Mitya dice que la puerta estaba cerrada, la del jardín, por donde se entraba a la casa. Y el Mitya se empezó a caminar y se despertó Grigori y, y le dijo parricida y lo persiguió, lo agarró de una pierna para invalidarlo y Mitya le contestó con la mano de mortero, se la asestó en la cabeza, le salió sangre, no le partió la cabeza, pero le produjo una inconsciencia y quedó inconsciente ahí y se fue. En ese tanto, como habíamos dicho, Merdiakov podía darle un ataque de epilepsia y efectivamente empezó a fingir un ataque de epilepsia y después le dio otro ataque de epilepsia verdadero, pero la cosa es que despertó o estaba así y despertó y se levantó y después en la entrevista de Iván que le haría después de que detuvieran a Mitya, le preguntaría a Iván cómo había hecho y ahí le explica cómo sucedió el posible asesinato de Fyodor Pavlovich. La cosa es que Dmitri era el asesino, el monstruo. Y entonces Dmitri salió y había empeñado las pistolas a un oficial percotín, funcionario, quiero decir, había empeñado unas pistolas y las fue a desempeñar porque había tomado la decisión de suicidarse porque se enteró que Gruchenka se había ido con otro, con un amor de su juventud, a Mokroye, y empezó a gastar la plata que le había entregado Katia
empezó a malgastarla, los 1500 rublos que según él tenía. Pero todos dicen que tenía 3000 rublos. Los 3000 rublos que le robó a su padre. Y